Gente querida, bienvenida a un nuevo capítulo de Lector Estepario. En esta ocasión voy a hablar de un libro hace muy poquito publicado. Acá está, Oráculo, de Álvaro Izama. Por lo general en este canal trato de analizar libros más antiguos con más larga data. Este libro fue recién publicado en octubre de 2025. Sin embargo, tiene muchas peculiaridades que quiero pasar a comentar con ustedes. Más que resumir la trama o ver la cantidad de personajes, lo que yo quiero es conversar en torno al libro por todas las temáticas y las preguntas que despliega. Así que pónganse cómodos y sin más, vamos allá. Bueno, Oráculo de Álvaro Izama es una novela que no es una novela. Es un libro de cuentos que no es un libro de cuentos. Bueno, estoy parafraseando un poco al autor. Él tiene un estilo muy particular, muy marcado. Ya lo vimos, por ejemplo, en Caja Negra, que es su debut, allá un lejano 2003-2004, si no me equivoco. Fue un libro que, si bien no constituye un libro totalmente rupturista, no constituye la irrupción de una obra maestra, sí, en su época vino a sacar un poco de la modorra de lo que era la literatura chilena. Ya antes habíamos tenido con Bolaño algún aproximativo, con 2666, por ejemplo, un libro totalmente cosmopolita que toca temas universales. Y me refiero a modorra con la literatura chilena porque la literatura chilena siempre ha sido muy localista, muy costumbrista, muy apegada al realismo social. Probablemente una de las primeras obras que rompe con esa modorra es la obra de Juan Emar, un lejano 1930, un escritor surrealista, simbolista, que si bien utiliza espacios del campo chileno, lo interesante es que lo hace a través de la vanguardia. Hay dislocación del tiempo, hay situaciones que rayan con lo surreal. Tiene que ver mucho con esta mirada ya oracular, ¿cierto? De concebir la literatura como una suerte de grimorio, 1 año, 10, son libros rupturistas, hay una dislocación del tiempo, del espacio, aparecen elementos surreales, visiones oníricas. Evidentemente, podríamos decir que un antepasado de Oráculo podría ser Juan Emar, no en el estilo, sino que digamos en la actitud de venir a revolver el gallinero, a sacarnos del costumbrismo chato, de tratar de toda esta novelística que busca retratar problemáticas sociales. Bueno, Juan Emar es un precedente. Pienso también en El obsceno pájaro de la noche, de Donoso, que es un libro claustrofóbico, enrevesado, barroco, que también escapa Hay una problemática humana, evidentemente, en sus libros, pero también sale del cuadro de costumbre, sale de lo que se estilaba en aquella época, y por supuesto el mencionado Bolaño, que sin embargo no fue un escritor que tuvo un asiento, una base en Chile, pero él muy joven salió del país y desarrolló su carrera entre México y España. Bueno, Izama con Caja Negra fue un gesto de venir a instalar temáticas que no eran presentes en la literatura, quizás muy marginalmente. Pienso en Fouquet, con este tema de la adolescencia jodida, en meter bandas metal, por ejemplo, de rock, Faith No More. Bueno, acá en Caja Negra aparece una estrella de rock, un tipo perturbado, aparece en referencia a lo gótico, al anime. Es un libro que dialoga mucho con su tiempo. Ya después hay un desarrollo posterior, aparece en Música Marciana, que me parece un libro débil, no de lo mejor de la producción de Izama, y hasta que aparece Estrellas Muertas, que es un libro tipo testimonial, documental, que habla de una pareja que estuvo envuelta en hechos de sangre. Y esa misma actitud documental también la vemos en Ruido, que es una novela de Izama, 2013-2014, si no me equivoco, que habla de las apariciones de la Virgen a un tipo que se hacía llamar Miguel Ángel, ese era su nombre, y que él habría sido una suerte de medium y que después devino en una suerte de aliado de la dictadura de Pinochet, en una suerte de líder carismático que terminó cambiando su sexo y termina alcoholizado. Todo esto ocurre en Villa Alemana. Es ahí, digamos, que es el registro más documental, más histórico
que ha trabajado Bizama. Y bueno, ya tenemos Álvaro Bizama con su Oráculo, que es su novela más reciente, y me parece que es interesante poder hablar de ella. En primer lugar, porque sigue esa senda más del imaginario, más de lo onírico, que se inaugura con Caja Negra. Sí, debo señalar que el arranque me pareció un poco casi autoparódico. ¿Por qué autoparódico? Cuando tú empiezas a ver la escritura de Bizama, esta escritura telegráfica, tipo James Ellroy, con frases muy cortas, mucho punto seguido, quizás un abuso del punto seguido, así como tenemos escritores como Proust que utilizan la frase larga, las frases subordinadas. Bizama utiliza la estrategia contraria y siempre al corte, cortar la frase entre medio muchas veces y meter mucho punto seguido. Y me parece que este registro ya se ve muy agotado en la primera parte, donde se nos habla de un grupo de jóvenes que viven cerca del río Mapocho, de jóvenes que se lanzan a la vida, al carrete, como se dice acá, a la fiesta, a la diversión. Pero ese recurso, como dije yo, se va notando muy agotado. Pareciera que Bizama se está autoparodiando a sí mismo muchas veces. Y yo dije, bueno, acá ya se está empantanando la cosa. Me parece que este conjunto de historias, que finalmente deslindan lo que es meramente el cuento, porque no tiene como esta característica autoconclusiva del cuento, sino que se va abriendo como una suerte de caja china. Y tampoco es novelístico, porque cada historia tiene una temática que vagamente se conecta con la otra. Entonces, claro, acá hay una cosa que es interesante rescatar, que tiene que ver con que Bizama está pensando ya en el agotamiento total de la novela decimonónica, que está escrita de forma lineal, temporal, espacialmente, con pocas locaciones. Claro, por supuesto, esa novela, ya después de Guerra y Paz, por ejemplo, ya después de Los Hermanos Karamazov, digamos que ya alcanza sus máximas cumbres, y todo lo que después queda de aquello es una suerte de remedo, de reinterpretación. Ahí hay un gesto muy interesante. Como bien dije, si la primera parte es un poco sosa, tiende mucho a la frase reiterativa y a este estilo que me parece que pudo haber sido interesante en un momento, se empieza a quemar ya, y ocurre que cuando un estilo ya es muy identificable, está a un paso de la parodia, ¿no? Cualquiera podía parodiar el estilo de Bizama. Algo similar pasa con César Aira, que él tiene una forma de escritura que prácticamente no ha variado con el tiempo. Pero ya, por ejemplo, en una nueva parte que se llama Un escalofrío de pájaro, me sacude los hombros, ahí ya vemos una cosa más interesante. Probablemente la primera parte de la novela responde a una época más tardía, más temprana de la prosa de Bizama, y me da la impresión de que esa segunda parte, Un escalofrío de pájaro me sacude los hombros, es más contemporánea. Va más con una escritura mucho más pulida. Ya no tenemos esa frase tan breve, llena de párrafos cortos. Se nota que Bizama domina mucho mejor la pluma en esta parte. Y acá digamos que hay un registro documental, pero en clave de farsa, evidentemente, porque nos cuenta la historia de un sujeto. Acá tenemos la historia de Lorenzo Rojas, pero todo ocurre como una suerte de caja china. Aparece primero un narrador que en un lugar descubre las memorias de un tal McAllister, que hablaba de este Lorenzo Rojas. Y lo interesante de este Lorenzo Rojas es que fue una suerte de espía, de un tipo que se le encomendó una misión, que partió en Lima y termina en Europa, en Francia, bueno, visitando varias ciudades europeas, todo esto del siglo XIX. Y a continuación se nos va narrando la historia de Lorenzo Rojas, y acá me gusta, aquí está lo interesante de la atención, porque el modelo que sigue Bizama es del folletín. Es un modelo ya que está archiacabado, que tuvo su auge en el siglo XIX, que eran estas novelas por entrega, y efectivamente eran historias que dependían mucho de los ganchos.
Tú leías un primer capítulo y para poder avanzar en el libro, o sea, para poder seguir comprando estos folletines, tenía que ocurrir un hecho deslumbrante. Como por ejemplo, pienso en la serie Batman y Robin antigua de los años 60, que siempre los capítulos terminaban cuando Batman quedaba amarrado y quedaban en una trampa mortal. Y ahí terminaba el capítulo y se reiniciaba ya con la solución de la problemática. Este es un modelo en el cual podemos decir que hay una tradición en Chile con Alberto Vélez-Gana. En Europa tenemos a Flaubert, tenemos a Balzac, que si bien no fueron escritores folletinescos, sí se basaban mucho en ese estilo de lectura, donde siempre quedaba en el último capítulo al vilo del abismo, y ya después en un segundo y un subsiguiente capítulo se iba rearmando la historia. Es una literatura de tipo episódica, y lo interesante, claro, acá que está lleno de guiños. El personaje Lorenzo Rojas ya parte mirándose un espejo y no se reconoce. Esto es propio de los delirios de los psicóticos. Ya nos está metiendo en un mundo, en un universo, donde ya nada es reconocible, nada es muy claro. Aparece mucho el tema de los olores y de las enfermedades estomacales. El protagonista huele mal, llega a lugares que tienen un fuerte olor a vómito, él mismo empieza a enfermarse, va tomando mucho vino, es una suerte de descenso a los infiernos, una catábasis. Y en cada capítulo el sujeto se va empantanando más, le encomiendan seguir a otro sujeto, a un tipo que tiene alta influencia, pero que siempre en el lugar donde va llegando va quemando cada habitación. Y este recurso genera un increchendo que evidentemente hace que tú, como lector, avances y te vayas intrigando con la trama, porque funciona muy bien. Hasta que llega ya en la última escena, donde lo pesadillesco se funde con lo real. Y bueno, me parece que es uno de los extractos de la novela, de una novela que no es una novela. Ocupa más o menos un cuarto del libro. Y a continuación aparece ya, que me parece que es el texto principal, que va vertebrando toda la historia, que se llama Demografía Gótica. Y se va contando a través de varios años, 2022, 1994, va regresando en el tiempo, y trata sobre un cantante de la nueva ola. La nueva ola fue un movimiento rock and rollero chileno de los años 60, y este personaje, que se habla del rey, una suerte como de Elvis Presley criollo, un Elvis Presley venido a menos, que tuvo su época de gloria, que después durante la dictadura estuvo participando en programas televisivos de bajo nivel, y que sin embargo en una última etapa parece reinventarse. Es el personaje clave de la novela, y es el que va escondiendo en cierta forma el significado del libro, de lo que es un oráculo, porque si bien es una historia, bueno, del típico chileno que va a Estados Unidos, que trata de triunfar. Se habla por ahí de que en algún momento Frank Sinatra lo habría apadrinado, en realidad fue un sobreentendido, nunca fue así. Canta en Las Vegas, se cruza con personajes clave, pero, como dije yo, en el centro de esta historia se vislumbra otra, y acá viene, claro, yo creo que es el punto más alto del libro, y es la historia por la cual me llevó a finalmente hacer este video, que tiene que ver con la historia de un astronauta ruso, quien habría llegado con la Unión Soviética, claro está, 10 años antes de 1969, del primer alunizaje que tenemos registro, que es con Estados Unidos. Ellos habrían llegado 10 años antes, y acá se crea una suerte de ucronía, donde la Unión Soviética llega hasta a la Luna, se encuentra con algo espantoso, y acá lo interesante es que, si bien el tratamiento está lleno de referencias cultistas, hay extractos, bueno, de la cultura pop y también de la cultura más alta, más letrada, el trasfondo de la historia es folletinesco totalmente. Pulp Fiction, bolsilibro. Pienso, por ejemplo, en Cementerio Cósmico de Curtis Garland, que fue un escritor de estos de aduro, como le llamaban en España, que escribían historias rápidas, eran historias
ambientada en el lejano oeste, historias de terror y por supuesto de ciencia ficción. Y me recuerda mucho Cementerio Cósmico porque me parece que de todos estos bolsilibros, que eran historias muy hechas a la rápida, muy hechas a pasos forzados, mezcla, fíjate tú, se habla de un cementerio espacial y de un astronauta que tiene una visión cósmica, faraónica, algo que tiene que ver con los egipcios. Es una novela breve que por supuesto recomiendo. No es parte de la gran literatura, pero sí tiene unas ideas muy buenas que tienen que ver con lo sobresaliente, con lo inexplicable. Hay ahí también quizá un intertexto con Los Altísimos de Hugo Correa, que tiene que ver con lo mega cósmico, con lo aterrador del espacio. Y por supuesto que también hay un nexo con Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, que tiene que ver con esta odisea de los hombres que llegan a la luna, que se enfrentan a una máquina que al parecer cobra vida, se adelanta mucho a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y finalmente termina en una pelada de cables de proporciones. ¿Qué les voy a destripar la película si se estrenó hace más de 50, 40 años? Pero al final tiene que ver prácticamente con un relato de la creación. Y acá hay mucho de eso. Hay un testimonio de este cosmonauta soviético que tiene que ver con el contacto con una inteligencia no humana, pero una inteligencia finalmente. Y cómo esta inteligencia lo va invadiendo lentamente en la cabeza. El contrapunto, como dije yo, es maravilloso. ¿Cómo puede ser que un cantante chileno de la nueva ola termine finalmente imbricado, no protagonizando a la historia, sino que envuelto de forma muy lateral, y cómo lo va ensamblando Bizama? Me parece que fue un acierto absoluto. Vamos a los balances. ¿La novela se puede leer como un oráculo? ¿Es un grimorio? Bueno, evidentemente no. Yo no soy un mago, ni soy un adivino. De hecho, no se le pide al lector que sea algo de aquello. Pero sí lo interesante es que a través de un mundo onírico que se va despedazando, me recuerda también mucho a Micha Cartarescu, el de Solenoide, que tiene que ver con esta creación de mundos ficticios que son consistentes, pero a medida que va avanzando se van deshaciendo. Lo demencial, lo onírico comienza a invadirlo. Hay algo de David Lynch también en esta prosa, una prosa fiebrada. Pero lo interesante es que es capaz de Álvaro Bizama de crear una literatura alternativa al canon oficial, a lo que se suele estudiar en las universidades, a lo que se aprecia como literatura de peso. Y ese gesto ya me parece muy interesante. Como dije yo, el libro me cuesta un poco cogerlo al comienzo, creo que no despega tan rápido, pero ya cuando tú vas avanzando en el primer tercio, esta pluma te va seduciendo, y creo yo que esta etapa, no sé si última de Bizama, no tengo idea en qué estará. Sé que escribió una biografía de Carlos Droguet que no he leído. Leí la de Pablo Roca, me parece muy buena, muy testimonial. Quizás no aporta mucho respecto a la literatura en sí de Pablo de Roca, pero sí aporta bastante en comprender su vida y su tiempo. Pero en fin, creo yo que Bizama da en el clavo en muchas cosas en esta novela. El tiempo juzgará si se trata de una obra señera o no, pero como una suerte de recreo entre esta literatura escrita que está posando para ser leída por profesores, esta novela sale de todo aquello, restriega lo que tiene que ver con lo pop, con el imaginario del cachureo, y hay una cosa final que quiero mencionar. Es que las primeras historias son muy chilenas, de hecho están ambientadas en locaciones chilenas, y me parece que hay algo que hay, no sé si implícito, pero hay algo asfixiante. Chile, como bien sabemos, es un pasillo, es un país muy largo pero muy estrecho, y se siente esa estrechez
de personajes que están como bajo cuatro paredes, que no pueden escapar. Pero cuando ya Visama toma este personaje que de Lima salta a Europa, que se codea con las embajadas, que viaja por las ruinas de lo que es la antigua Europa. Ah, ojo, aparece León Blois planeando sobre estas páginas. León Blois fue un escritor, a mí me parece, de fuste, de gran rango, un escritor fervorosamente católico, apocalíptico. Él siempre esperaba que se destruyera pronto el mundo para poder él apreciar la parucía. Para que venga Cristo finalmente tiene que estar todo saltar por los aires. Está planeando sobre las páginas de esta parte de Europa que nos menciona Visama. Aparece la sombra, la figura de Blois en algunas partes de forma implícita. Cuando se habla de este hombre con unos mostachos, este hombre gordo, furibundo, gritando en las calles. Y de manera implícita, cuando se menciona, digamos, como esta dimensión que tiene que ver con lo patibulario, con lo fatal, con lo catastrófico. León Blois no fue un católico tibio, ni un tipo que pensara que Dios te ama y que Cristo es una suerte de hippie. Totalmente lo contrario. Y aparece también más adelante la sombra de Rubén Darío, y también me parece ese contrapunto muy bueno. Ambos escritores del siglo XIX. Rubén Darío leyó a León Blois, lo apreció en su justa medida, escribió muy buenas páginas sobre el autor, y aparece también esta deriva de este escritor cuando estuvo en Chile y fue ninguneado, se reían de su aspecto, que parecía un indígena, un poco menos que un muerto de hambre. Y bueno, ahí también hay un gesto que tiene que ver con el pago de Chile, en cierta manera, con escritores que no son valorados en su época, y inclusive viniendo de afuera. Sabemos que Rubén Darío fue un hombre clave en lo que fue el modernismo. Fue un escritor que renovó la prosa en dos continentes. O sea, el tipo no solamente fue influyente en América, sino que fue influyente en Europa. Hay algo de eso. También hay mucho de Gabriela Mistral, que sabemos que también fue criticada y ninguneada en vida, y que toda su veneración, su creación poética es valorada post-mortem. Que si bien, claro, la Academia Sueca le entregó el máximo galardón, acá en Chile tuvo una repercusión muy, muy tardía y siempre de forma muy marginal. Y podemos recién decir de forma fehaciente que en los últimos 10 o 15 años se ha llevado a cabo un rescate acorde con la figura de Mistral, con la publicación de sus recados, de sus pensamientos pedagógicos, políticos. Y recién ahora podemos entender por qué Gabriela Mistral fue realmente un monstruo de la escritura, por qué fue una creadora que no solamente le cantaba a los niños, no era solamente de canciones de cuna, sino que tenía un pensamiento muy poderoso, una mirada muy profunda y una prosa de primer nivel. Creo yo que superior a Bolaño, a Juan Emar, es Gabriela Mistral sin ningún lugar a dudas. Así que eso, gente, si pueden leer el libro, cómprenlo. Es una buena lectura. Si ya has leído Visama, por supuesto que es una lectura obligatoria. Si no has leído nada de Visama, creo yo que es un buen punto de entrada, porque recoge lo mejor de lo que él ha ido creando en los últimos tiempos. A pesar de ciertos ripios, a pesar de ciertos lugares comunes dentro de su propia obra, logra desempantanarse y finalmente logra crear algo totalmente interesante. Eso, gente, si llegaste hasta acá, suscríbete. Vamos a seguir subiendo videos, vamos a seguir hablando de literatura contemporánea y antigua, entre otros temas. Muchas gracias.